Doctor, ahora sí estaríamos. Está peleando con la cámara. Está peleando, ahora sí. Sí. Ahora sí. Doctor, estamos ya en cámara, gusto tenerlo con nosotros. Estamos en panel con Claudia Ormeño, con Thomas Evans, panelista ella, y él, uno de los directores del Foro de Chillán. Muy bienvenido. Estamos aquí, Claudita. Hola, doctor Uribe. Buenas tardes, bienvenido. Le cuento a las personas que nos están viendo quién es el doctor Álvaro Uribe. En 1976 fue jefe de bienes de las empresas públicas de Medellín. En el 77 secretario del Trabajo. En 1982 alcalde de Medellín. Y ya en el 2002 fue presidente de Colombia hasta el año 2010. Él es un hombre que ha trabajado muchísimo en las ideas sobre la libertad, desde la política hasta el día de hoy. Y es un honor para nosotros que participe en nuestra primera versión del Foro de Sao Paulo, así que seas muy bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Con una pequeña rectificación, el Foro de Chillán. ¡Ay, fue Chillán! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Igual hubiera sido formidable haber estado allá, ¿o no, doctor? No, estoy inmensamente agradecido con ustedes. Estaba oyendo con inmensa atención a Marjolie Mateos, esa tragedia de la hermana Venezuela y, por supuesto, pensando en América Latina. Lo único que garantiza, queridos amigos del Foro de Chillán, muy queridos panelistas, Freddy, presidente del Partido Republicano, y a todos los intervinientes hoy, a José Antonio Cast, a María Pía Adriázola, a Thomas Evans, que está en los Estados Unidos, a Marjolie, que acabamos de escucharla, y a sus compañeros Freddy, a Claudia y a Maida Moncada. A todos mi saludo. Yo veo una enorme preocupación. Cuando ustedes me ponen el título Cultura y Visión de Latinoamérica, uno toma el tema con mucha preocupación. Un proyecto cultural tiene que ser determinante de un Estado democrático. Y un Estado democrático es lo único que permite el desarrollo de proyectos culturales. Entendida la cultura como aquel conjunto de elementos que, conectados uno al otro, van creando en cada país, en cada región, el concepto de nación, de ciudadanía, el concepto de grupo, el concepto de hermandad. Es lo mínimo. La cultura es el conjunto de los mínimos para poder tener una nación. Y entonces uno piensa que sin los valores democráticos es muy difícil un elemento cultural de nación fundamental que es la fraternidad, la tolerancia, el disentimiento, el pluralismo. Yo por eso he venido pensando América Latina en función de instituciones democráticas, países seguros, con una gran fortaleza en la empresa privada, con una gran política social simultánea, con pluralismo participativo. Y estos fenómenos socialistas, neocomunistas, han venido acabando con eso. Y es muy importante saber el engaño. Cuando yo escuchaba a Marjolie, recordaba mi visita a Venezuela en junio de 1998. Yo estaba como Senior Associate en el St. Anthony's College de la Universidad de Oxford. El año anterior había terminado mi ejercicio como gobernador de mi departamento, mi provincia en Colombia, que es Antioquia. Y me pidieron que viniera a Venezuela a un foro de Naciones Unidas. Y estuve allí. El país iba muy bien. Escuchamos al presidente Caldera. Yo creo que ya estaba terminando su mandato. Venezuela había tenido un gobierno transparente, respetable, de don Ramón de J. Velázquez. Yo creo que la historia va a reivindicar mucho de lo que ocurrió en Venezuela
sobre todo en la segunda parte del siglo anterior, cuando a partir del pacto de Punto Fijo, el país se orientó muy resueltamente por la vía democrática. Recuerdo que asistimos a una conferencia de Luis Justi, entonces presidente de PDVSA, la empresa de petróleo más importante del mundo. Venezuela muy bien en petróleo, en gas, con todas las posibilidades de energías alternativas, solamente en el río Guri al oriente, con una capacidad de generación hidroeléctrica tremendamente grande, era como de, en ese momento, de 14 millones de kilovatios, inmensamente grande, solamente esa instalación. Era un país con café, con un hato ganadero de 16 millones de cabezas, excedentario en arroz, en maíz, muy rico en mineral de hierro, con unas instalaciones siderúrgicas extraordinarias. Cuando yo regresé a la universidad, hice un reporte que decía: Venezuela está muy bien y le puede ir muy mal. Todo el mundo estaba feliz en aquel junio con la posible elección del presidente Chávez. Y entonces en eso coincidían el empresario, el intelectual, el funcionario, el uno y el otro. Yo creo que de lo único acertado y premonitorio fue una conferencia que le dio, una entrevista que le dio Carlos Andrés Pérez 15 días antes de la elección a Marcel, que está por ahí en YouTube y la han difundido bastante. Chávez siempre ganó las elecciones en ese noviembre. Nosotros, o en ese diciembre, hizo un viaje a Europa como presidente electo de inmediato. Lo invitamos al St. Anthony's College de la Universidad de Oxford y yo recuerdo, allí lo conocí. Yo estaba simplemente ahí entre quienes estudiábamos y asistíamos a la universidad en esa época, al Centro de Estudios de América Latina. Y él encantó a los profesores con un español sumamente fluido. Yo le pregunté, le dije: presidente, ¿usted qué posición va a tomar frente al narcoterrorismo de la FARC, guerrilla colombiana, y el presidente colombiano recién posesionado, Andrés Pastrana? El presidente Chávez me dijo que sería neutral. Desde ese momento sembró en mi persona una profunda preocupación. Le reproché: presidente, por favor, reflexione eso. No puede haber neutralidad en el país hermano frente a la situación de Colombia, donde de un lado hay un gobierno democráticamente elegido, transparente, y de otro lado un terrorismo financiado por el narcotráfico. Chávez siempre prometió libertades, respeto a la libertad de prensa, prometió apoyo a la empresa privada, trabajar con la empresa privada. Habló de dos temas, habló de la corrupción y de la pobreza, pero elegido, pues empezó a cambiar la Constitución, a manejar todo a su amaño, fue creando el camino dictatorial, empezó a hostigar a los medios de comunicación, a las empresas. Recuerdo un empresario argentino muy importante que me visitaba a mí en la presidencia de Colombia y un día me dijo: me está yendo muy bien en Venezuela, en la Venezuela de Chávez. A los 6 meses regresó y me dijo: me sigue yendo bien, pero tengo miedo al futuro. Al poco tiempo me volvió a visitar y dijo: me expropiaron. Y después me dijo: no me pagaron. Una tragedia. Y también las discusiones con los medios de comunicación, que en principio estaban muy entusiasmados y terminaron expropiados. Miren esa situación del Nacional de Caracas, o aquellos que obligaron a sus dueños a venderle o a entregarle por unas contraprestaciones irrisorias su medio a amigos del gobierno. La afectación a la empresa privada. Un día le dije yo al presidente Chávez, estábamos un 17 de diciembre en la ciudad de Santa Marta,
en un nuevo aniversario de la muerte del libertador Simón Bolívar. Y él me dijo que quería que yo lo llevara al aeropuerto y hablar unos temas conmigo. Conduje un vehículo, lo llevé al aeropuerto y me dijo que cómo me parecían sus políticas sociales en Venezuela. Le dije, presidente, lo que usted está haciendo yo no lo conozco de fondo, pero parece bien para que Venezuela supere la pobreza. Es un país muy rico, no puede tener pobreza. Le dije, pero ya que se atreve a tener esta conversación conmigo, déjeme decirle algo, presidente. No acabe la empresa privada. Si usted quiere mantener en el largo plazo una política social sostenible, tiene que tener una empresa privada muy vigorosa. Me contestó, Uribe, eso no se necesita, tenemos petróleo. Le dije, presidente, no te basta. Y entonces hemos visto lo que ha pasado, cómo pasaron de producir 3,5 millones de barriles de petróleo, él aspiraba a producir 6 millones, están produciendo menos de 1 millón, acabaron con la empresa privada, la han reducido a los mínimos. Venezuela ha pasado de un 40% de pobreza a un 90%. Mantienen una lealtad a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas las han corrompido. Muchos de sus más elevados comandantes manejan negocios de narcotráfico, de oro, de importaciones corruptamente, etc. El gobierno en alguna forma los ha sobornado, entregándoles el manejo de negocios corruptos. Y vemos el problema tan grande para los vecinos. Chile, no obstante que está a tanta distancia de Venezuela, pues Chile ha recibido mucho migrante venezolano. En Colombia podemos tener cerca de 2 millones. 4 millones de venezolanos, dicen los más moderados en las cifras, han salido del país. Yo creo que ahí sobrevive Venezuela porque, uno, esos venezolanos que han emigrado remesan dinero a sus familiares. 2, el narcotráfico que apoya al gobierno. 3, tienen un mínimo de petróleo. 4, esa economía se ha venido dolarizando de hecho. Ya, por ejemplo, en las ciudades colombianas fronterizas ya no se ve el bolívar, fundamentalmente el dólar y ya más excepcionalmente el peso colombiano. Y por supuesto, tienen la lealtad de las Fuerzas Armadas de Venezuela, una lealtad comprada con corrupción. El caso de Correa en Ecuador fue otro elemento de socialismo bien peligroso que es importante considerar. Él no expropió. Ecuador tiene un sistema en muchas partes de propiedad pequeña muy importante y la defiende a dentelladas. Y tampoco elevó sustancialmente los impuestos. Inclusive a mí me llamaba mucho la atención que teniendo Ecuador un sistema tributario más amable, más amistoso con el sector privado que el colombiano, aquí logramos un ritmo de inversión extranjera elevadísimo y allá no. Y me preguntaba qué pasa y encontraba una respuesta. Uno le tiene que dar a la inversión que hay que promoverla no por promover la inversión, sino como el único camino para llegar a una política social sostenible que es la empresa privada. Uno dedicar seguridades, seguridad jurídica, seguridad física, seguridad política. En Ecuador faltaba seguridad política. Todos los días la hostilidad del gobernante contra la empresa privada pues creaba pánico y eso frenó mucho el crecimiento económico y la posibilidad de soluciones sociales en Ecuador. Uno observa el tema de Nicaragua. En Nicaragua no se ve tampoco un sistema de expropiaciones. La política de Ortega frente a la empresa privada era ganen dinero pero no intervengan en política. Hubo unos años en que tuvieron mucho éxito en la economía nicaragüense. Hoy no. ¿Qué creo yo? Que ha reducido sustancialmente la economía nicaragüense. La falta de instituciones democráticas. Hay desconfianza, no obstante que no hayan expropiado. Pues si yo fuera empresario en Nicaragua,
dormiría muy intranquilo pensando que no dependo de instituciones, sino que dependo del capricho de Ortega. En el Perú estamos en una expectativa. Yo diría que hasta hoy hay una diferencia entre Chávez y el presidente Pedro Castillo del Perú. El presidente del Perú presentó una plataforma franca y abiertamente neocomunista contra la empresa privada grande, contra las compañías de aviación, contra las minas, etcétera, etcétera. Y la pregunta entonces, mientras Chávez ocultó todo ese ideario cuando era candidato, pero lo aplicó siendo presidente, el presidente Castillo como candidato lo presentó, lo sacó a la luz pública, lo ofreció y ganó. ¿Lo va a aplicar? ¿Qué momento de tanta incertidumbre que hay en Perú? En Bolivia es muy difícil de analizar el sistema, porque la oposición se queja de falta de garantías democráticas. Yo hablo mucho con integrantes de la oposición boliviana, pero el sector privado ha mantenido confianza en Bolivia y la economía buen desempeño. A mí lo que iniciaron inicialmente con la inversión minera y gasífera no me sorprendió, porque nacionalizaron el subsuelo. Colombia lo hizo desde el año 68 y a través de concesiones, contratos de asociación, etcétera, han permitido la intervención privada para la explotación de los recursos del subsuelo. O sea que a mí no me sorprendió lo que hizo Bolivia en esa materia. Pues hay un caso que ustedes son los que conocen mejor que yo de riesgo, que es Chile. Si la constituyente chilena, y lo digo con inmenso respeto, yo respeto mucho a Chile, afianza lo que llamaríamos el Estado de los derechos sociales, pero no debería haber problema para la cultura democrática. Pero si avanza el Estado subsidiario, no se detiene en el Estado social y sigue avanzando hacia el Estado totalitario, se empiezan a crear enormes riesgos a las libertades y se empieza a crear un enorme riesgo a la empresa privada. Hace pocos días discutiendo con algunos en Colombia me decían, bueno, pero es que si aquí gana lo que llaman la izquierda, ellos la llaman la izquierda, yo lo llamo el neocomunismo, el neosocialismo. Aquí no van a expropiar, y les contesté, pero las amenazas que ellos lanzan hacen anticipar que con impuestos, exceso de regulaciones, hostilidad, volverán inoperante a la empresa privada, así no la expropien. Y esa inoperancia de la empresa privada anula para la sociedad una fuente de recursos que hace sostenibles las políticas sociales. Empresa privada expropiada o inoperante es igual a ausencia de recursos para las políticas sociales, y ausencia de recursos para las políticas sociales lo que determina es más caos, más pobreza, más dificultades, mayores riesgos políticos. Y esto tiene una realidad. Lo que estamos viendo nosotros en Venezuela, vámonos bien lejos, lo de Afganistán, esto no hay hoy, no hay potencia extranjera que lo resuelva hoy. Lo que no resolvamos con gran valor civil al interior de nuestros países, nadie va a venir de afuera a rescatarnos. Queridos amigos, yo no quisiera extenderme más, creo, hay un tema muy importante para mí, trascendente, que es el tema de la seguridad democrática, es seguridad para todos los ciudadanos con toda la fortaleza a través de procesos institucionales. Y otro tema para mí muy sensible, que es la lucha contra el narcotráfico y el temor al consumo de drogas, a las sociedades con laxitud en esa materia. Que yo le decía a unos jóvenes, les he dicho en varios foros, bueno, se empieza con el uso recreativo de la marihuana. La ciencia médica y la experiencia muestra que eso va afectando a los individuos, va afectando su capacidad de raciocinio, los va limitando y los va conduciendo a drogas aún más fuertes, va creando
problemas psicológicos, va afectando el sistema de neuronas, etcétera, y el individuo empieza a perder la capacidad de tomar decisiones libremente. Va dejando de ser un ser racional y va pasando a ser una autómata. Y esa pérdida de racionalidad es la libertad. Y me parece que hay un malentendido, porque muchos dicen, por ejemplo, que todo lo que es la facilidad para consumo de drogas, etcétera, lo que hace es contribuir al desarrollo libre de la personalidad. Yo creo que lo que hace es contribuir a la esclavitud del ser humano y contribuir a convertirlo en peligro para la sociedad. Los procesos históricos toman mucho tiempo, no se notan de una generación a otra. Por ejemplo, empieza uno a mirar capítulos de la ciencia, de la historia universal, como los capítulos de evolución de la medicina, de la astronomía, de la misma filosofía, etcétera, y esas evoluciones toman siglos. Yo creo que la formación de los imperios toman siglos, la caída de los imperios toma siglos. Entonces, a mí siempre me llama la atención que las sociedades permisivas con los vicios en nombre de la libertad, lo que hacen es crear unas sociedades disfuncionales que terminan afectando el bienestar y la respetabilidad a cada ciudadano de ese país y la respetabilidad a ese país. Yo no quisiera extenderme más. Si ustedes quieren formularme alguna pregunta que yo pueda responder con el mayor gusto, estoy muy honrado, muy agradecido. Presidente Uribe, le habla, con ustedes esta tarde. Presidente Uribe, le habla Tomás Evans de Estados Unidos. Yo he seguido su carrera por muchos años y realmente siento un orgullo muy especial y una admiración que usted nos haya permitido su tiempo y regalado su riqueza, su sabiduría para compartir con nosotros en el foro de Quillán. Pero me gustaría llevarlo a un tema de su país, de Colombia, y suyo personal, presidente. Usted fue un gran presidente de Colombia que combatió de frente el terrorismo. Han pasado algunos años, usted dejó de ser presidente de Colombia y la izquierda, a través de los brazos políticos de la FARC y del ELN, han establecido una venganza muy fuerte contra usted. ¿Nos puede compartir su opinión acerca de eso, por favor? Cuando yo llegué a la presidencia de Colombia, se decía que Colombia era un país fallido. Al país se le señalaba como un estado fallido. Un año antes de mi elección, no anticipaban mi elección los analistas. Yo propuse una política de 3 elementos: seguridad, pero con valores democráticos. Eso estableció una gran diferencia con los proyectos de seguridad nacional de dictaduras que se habían vivido en América Latina. Propuse un segundo elemento: toda la confianza para promover la inversión privada, la empresa privada, el emprendimiento, con claridad de frente, porque las políticas en América Latina frente a la empresa privada, quienes los defienden el plebiscito, y ellos negaron ellos desestimaron el plebiscito, impusieron ese acuerdo con nosotros. El día que no ganó el plebiscito, propusimos un acuerdo nacional, lo desestimaron. Ellos lo que hicieron fue tratar de imponer ese acuerdo a través de procedimientos antidemocráticos. Se le dio un golpe de Estado a la democracia colombiana. Yo por eso he dicho que todas las instituciones que allí surgieron son instituciones sin legitimidad. Y por supuesto ha habido lo que algunos llaman persecución en contra de mi persona. Pero ahí estamos en la batalla, con firmeza todos los días, queridos amigos, en la batalla con toda la firmeza. De dejar una herencia muy grande, muy grave a este país.
En 2013 Colombia tenía 43.000 hectáreas de droga, una reducción sustancial. Ya se advertía que podíamos llegar al final de la droga y el gobierno Santos, elegido por nosotros, se cansó con el éxito y cambió doctrina por complacer al neocomunismo internacional. Y entonces tomaron la decisión en La Habana, porque los grandes brokers, promotores de ese proceso fueron Cuba y Venezuela, que para el narcoterrorismo de la FARC, la financiación con el narcotráfico sería delito político sin cárcel, sin extradición, con elegibilidad política, dificultaron muchísimo la eliminación del narcotráfico y el país pasó a más de 200.000 hectáreas de droga que todavía tiene. ¿Hubo paz? No ha habido paz. Yo creo que uno de los grandes resentimientos que mantienen con mi persona es que yo les he dicho que no hubo paz. La violencia, el narcotráfico que vivimos en Colombia muestran que no hubo paz. ¿Para qué sirvió ese acuerdo? Para darle impunidad a unos cabecillas narcoterroristas de ideología comunista de la FARC. Para desmovilizar la base guerrillera no sirvió, para eso no se habría necesitado. Nosotros avanzamos mucho en seguridad sin afectar la Constitución, sin impunidad. Nosotros desmovilizamos 53.000 integrantes de grupos terroristas, eran 35.000 de lo que se llamaba fuerzas paramilitares de autodefensa, que algunos en la clasificación internacional les dicen de derecha, y 18.000 guerrilleros. Entonces ha sido una situación bastante dramática, pero ahí seguimos en la lucha y les hablo, por supuesto, desde Colombia, estimado Tomás Evans. Presidente, en Chile hay una zona que es la Araucanía, que está también ejerciendo violencia a través del terrorismo. Se dicen que hay vinculaciones con las FARC de Colombia. ¿Cree usted que eso puede ser factible, que un grupo terrorista en Chile tenga relaciones y apoyo de las fuerzas militares de la FARC? Pues la FARC se ha involucrado en tantas partes. Por ejemplo, estuvo involucrada en Nicaragua, estuvo involucrada en El Salvador, estuvo involucrada en secuestros en Paraguay, se ha acusado también en la Araucanía. Yo no tengo elementos para confirmarlo, pero allí sí se capturaron integrantes de FARC. Y recuerdo que una vez el presidente de Chile me dijo que un integrante FARC, cuya extradición nosotros habíamos pedido, no lo podían extraditar porque se había casado con una señora chilena. Yo, en un gesto de amabilidad con Chile, dije, bueno, yo respeto eso, por lo menos exíjanle que renuncie a la FARC. Ahí quedó el tema. Sí, Tomás. Complicado. Gracias, presidente. No sé si Claudia tiene pregunta. Freddy. Sí, Claudia, si tiene alguna, yo me voy a guardar una o dos para el final. Sí, me quitaste la pregunta, pero tengo otra. Quiero saber, en el fondo, de qué manera crees tú, Álvaro, que está influyendo la narcopolítica, los narcos dentro de la política en todo el sector, en toda Latinoamérica. Porque, bueno, comentando lo que pasa con el narcoterrorismo como la FARC y la CAM, en este caso en Chile, ¿de qué manera crees tú que está influyendo ya? Porque hemos visto, por ejemplo, que las elecciones de México fueron bastante violentas, hubo muchos candidatos fallecieron en el proceso. ¿Cómo crees tú que está, qué tan fuerte crees tú que está haciendo este proceso dentro del sector, del territorio de Latinoamérica? Indudablemente en México han tenido una participación muy notoria. ¿Y qué diría yo hoy? Por ejemplo, lo que hemos visto en Chile y en Colombia tiene unos elementos similares. Un formato de violencia escalonada. Primero rompen la normalidad, los gobiernos les ceden, hay un apaciguamiento, un retroceso. Después reaparece la violencia con más fuerza y eso va conduciendo a procesos electorales. Ya Chile eligió la constituyente. En Colombia, estos grupos violentos están hoy combinados
con los proyectos socialistas o neocomunistas que quieren tomarse el poder en las elecciones del año entrante. Entonces, hasta ahí hay un elemento común: el formato de violencia y de miras electorales. ¿Cuál es el elemento diferencial en Colombia? Esta violencia, si bien está muy animada desde afuera, está financiada con recursos locales, que son los recursos del narcotráfico. No hay duda que los recientes sucesos de violencia en Colombia han sido financiados con recursos del narcotráfico. Cuando yo era joven, las universidades públicas estatales de América Latina todas estaban trabajando para implantar en nuestra región los sistemas socialistas. Lo que se discutía era cuál de los modelos queríamos, si el soviético o el chino o el cubano o el vietnamita. Y también había en mis compañeros universitarios una división. Unos querían llegar al poder por la vía armada y otros creían en la vía electoral de Salvador Allende. Hoy la verdad es que volvimos a la que se llama la combinación de las formas de lucha, propósitos políticos que se quieren surtir o tramitar a través de los canales democráticos y totalmente apoyados por la violencia, y esa violencia en países como Colombia estimulada por el narcotráfico. Colombia tiene un inmenso riesgo para el proceso electoral del año entrante. Perfecto. Presidente Uribe, las preguntas en realidad que podríamos hacerle nosotros que son miles, porque yo creo que cada una de las personas que está escuchando su exposición acá quisiera ser parte también de alguna pregunta de esto, así que tratamos de concentrar ahí en las que alcancemos acá y no abusar de su tiempo tampoco, pero en la última década hemos visto surgir líderes a nivel de América en general y también de España. Ha visto surgir usted en España, por ejemplo, al partido Vox con Santiago Abascal, ¿cierto? Y hemos visto surgir en nuestra América a líderes políticos que con diferentes características podrán tener muchos análisis, como el presidente Trump, el presidente Bolsonaro, usted y otros líderes que vienen en camino también para fortalecer esta visión antimarxista, si se le puede denominar así, pero que en todo caso ninguna de las características que se le pueda criticar a uno más, otro menos, ahí va a tener la atrocidad de las características de los líderes de izquierda. Pero ¿cree usted que el levantamiento de estos líderes va a ser suficiente para contrarrestar el peso que en este momento está tomando la izquierda marxista violenta a nivel latinoamericano? ¿Tendremos el tiempo suficiente para generar esa cantidad de líderes que necesitamos para proteger nuestra sociedad? Presidente Freddy, yo diría que no basta, hay que tener éxito. Algo que me produce a mí tristeza es que sin haber dejado yo convertido a Colombia en un paraíso, el país mejoró mucho, hubo éxito. Esas tesis eligieron a Juan Manuel Santos y hace 3 años eligieron al presidente Duque. Pero si estos modelos no tienen éxito, entonces nos quedamos sin un acervo factual validador de nuestro pensamiento democrático. Yo creo que es muy importante hoy que el gobierno ecuatoriano del presidente Guillermo Lasso tenga éxito, que el gobierno uruguayo del presidente Lacalle tenga éxito. Es muy importante que Brasil tenga éxito. Éxito en lo democrático, éxito en seguridad, éxito en la solidez de las instituciones. Por ejemplo, la gran defensa de Chile ha sido la solidez de las instituciones. Y el gran riesgo puede ser el deterioro de las instituciones. Que se tenga éxito en el avance en el emprendimiento privado y simultáneamente en las políticas sociales. No basta con oponerse, hay que tener éxito. Hay que tener ejemplos para mostrar. Correcto. Y, presidente,
Ya terminando, si es que Tomás y Claudia no tienen alguna pregunta más por ahí, insisto, serían miles, podríamos estar horas acá, pero ya como haciendo un preámbulo al cierre, viendo usted la figura que se ha levantado aquí en Chile a través de José Antonio Kast, que usted tuvo la deferencia, entiendo, hace unos días de participar en el lanzamiento de su programa, viendo el levantamiento de la figura de él en Chile, que viene entrando muy fuerte en las encuestas, a pesar de toda la campaña de los medios de comunicación totalmente izquierdizados, que solamente trabajan para ellos y no permiten levantar la imagen al nivel que realmente corresponde. Viendo todo eso, ¿cuál sería un mensaje suyo para el pueblo de Chile ante la tremenda importancia que tiene tomar una buena decisión al momento de usar el lápiz en la papeleta que vamos a tener en el mes de noviembre? Presidente Freddy, quiero dividir el tema en tres, con un preámbulo. Yo no puedo intervenir en la política de Chile. El país lo he respetado mucho. ¿Por qué ha intervenido tan abiertamente en Venezuela? Porque la dictadura de Venezuela ha albergado al terrorismo colombiano, ha hecho tanto daño. Porque la dictadura de Venezuela ha servido de puente para ayudar al narcotráfico colombiano y se lucra de él. Y porque aquel acuerdo de la OEA, que se llama la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática, le imponen a los países signatarios esos tratados no solamente el respeto de la democracia a su interior, sino hacer todos los esfuerzos para que todos los signatarios respeten la democracia. Eso es lo primero. Lo segundo, sin intervenir en Chile, con el mayor respeto, yo tengo profunda admiración y aprecio por José Antonio Kast, por su coherencia, su solidez, sus valores democráticos, éticos y morales. Yo no intervengo en Chile, no puedo agitar nombres en Chile de ninguna manera, pero uno aprecia a las personas trascendiendo las fronteras. Y tercero o cuarto, yo diría, presidente Freddy, que es muy, muy importante una reflexión en los medios de comunicación. Mire, los medios venezolanos pensaron que no les iba a pasar nada. ¿Y cómo los anularon? El gobierno Correa avanzó a anular la libertad de medios en Ecuador. Los afectó mucho, pero no alcanzó. No alcanzó. Yo no estoy bien al tanto de la operación interna de los medios de Bolivia, pero vemos lo que ha pasado con los medios de Nicaragua. O sea que estos gobiernos neocomunistas, hay unos más sinuosos y cautelosos que otros, pero finalmente tienen el mismo propósito, así no lo confiesen, que es la destrucción de la empresa privada y la destrucción de las libertades. Uno de los consejos que Castro le dio a Chávez fue: ya no se puede llegar al poder por la vía armada, hay que llegar por la vía democrática, pero tú tienes que asumir el manejo de medios, el manejo de la economía, tienes que sacar a todos los ricos y manejar la economía de los pobres. Y no puedes hacer elecciones sino cuando tengas seguridad de que puedes controlar el resultado. Esa es la receta más clara para conducir a la pérdida de libertades. Entonces, uno sí tiene que hacer este llamado respetuoso a los medios de comunicación y a los influenciadores que trabajan en las redes sociales, que son tan importantes hoy. Y decirle sí a este foro tan importante, al foro de Chillán, que por contraste con el marxismo, nosotros queremos sociedades sin odio de clases, con fraternidad, con calidad de vida, con empresas privadas, con convivencia, con pluralismo. Una de las cosas que más me ha preocupado a mí de la ausencia de los niños en las escuelas durante la pandemia es que en esto de la cultura democrática es fundamental el desarrollo de la competencia de la convivencia, que fundamentalmente se cimenta en los niños y cuando interactúan entre la familia y el colegio.
Por eso me ha parecido muy, muy grave para nuestras democracias que estemos perdiendo ya casi 2 años de presencia de los niñitos en los establecimientos educativos, porque la inoculación de los valores democráticos es fundamental en ese momento de la vida. Y por supuesto tenemos en todos nuestros países problemas también de educadores. En Colombia hay un cuasi monopolio en educación primaria y secundaria controlado por un sindicato que se llama FECODE, que es un sindicato de profesores cuya cúpula es marxista-leninista. Hace parte de todo este entramado neocomunista, socialista de ahora. Y ellos no enseñan, sino que adoctrinan. Mientras nosotros los demócratas lo que queremos es estimular las competencias sociales de convivencia, de tolerancia, de pluralismo, este otro sector no las estimula. Siembra el odio a través del adoctrinamiento. O sea que el trabajo es muy grande y la reflexión es muy grande. Yo creo que uno de los problemas de la violencia en Colombia, esta semana hablaba de 6 soluciones. Uno de los problemas es el señalamiento, esta contracultura de odio, señalando a las personas. Este es extremista, este es militarista, este asesina a las voces disidentes y crean unos odios y unas persecuciones que no se curan y que dificultan mucho la convivencia. Por eso es muy importante, si queremos sociedades conviventes, para que los jóvenes de hoy y los que habrán de venir puedan vivir felices en nuestros países, es necesario cimentar los valores democráticos y cimentar la mentalidad de la convivencia fraterna, no del odio de clases. Presidente Uribe, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo ve usted, en su reflexión personal, la idea de la agenda globalista de las Naciones Unidas y la influencia de las fundaciones de George Soros en diversos países del mundo? A mí me preocupa lo de Soros porque es muy permisivo con todo lo que se llama la contracultura del odio. Prácticamente la fomenta. Entonces hablan de la equidad como una razón para fomentar el odio. El odio nunca abre caminos hacia la equidad, al contrario, los aplaza y los cierra. La agenda global de Naciones Unidas, yo creo que hay unos aspectos totalmente necesarios, otros en los cuales tiene que ser más cuidadosa Naciones Unidas. Si usted me habla de las soluciones sociales, pues tienen toda razón, nuestros países tienen que avanzar en eso. Si me habla de las energías renovables, por supuesto, de la lucha contra el calentamiento global, es una prioridad. En cuanto más se acelere, mejor. Los líderes nuestros, a los cuales se refirió ahora el presidente del Partido Republicano, Freddy, no pueden equivocarse en eso. Yo creo que las ideas nuestras no se defienden cuando nos enfrentamos o nos oponemos a una agenda global contra el calentamiento. Eso se necesita. Ahora nosotros lo que no podemos es seguir creando malestar en los jóvenes. Han creado en América Latina unas tendencias juveniles muy en contra de estas ideas. Yo lo siento en Colombia. Los muchachos que no conocieron cuál era el país cuando yo asumí, cómo mejoró, les han sembrado hoy una gran distorsión de mis ideas. Entonces, si los líderes nuestros se oponen a una agenda para resolver problemas sociales, si se oponen a una agenda contra el calentamiento global, si se oponen a una agenda para la protección amazónica, cometen errores. Muchas gracias, presidente Uribe. Su reflexión siempre oportuna, certera y sensata, y agradeciéndole infinitamente su disposición de participar con nosotros en el foro de Quillán. Claudia, ¿tienes una pregunta? Sí, una pregunta, pero me gustaría en breve, ¿cómo ves
el proceso de la libertad en Latinoamérica sí se vendrán tiempos muy difíciles, o más o menos se ven luces de que pudiese mejorar el panorama si es que todos seguimos trabajando en iniciativas como el Foro de Chillán y con los jóvenes y todas estas cosas. Muy difícil, Claudia. Una pregunta muy abierta que tiene una respuesta muy corta. Yo creo que ya traje unos ejemplos de Venezuela, de Ecuador, de el riesgo de Perú, hice una mención de Uruguay, lo de Nicaragua. Yo creo que esos son casos específicos que nos muestran dónde hay libertades, cómo las están defendiendo y dónde hay un enorme riesgo. Pero finalmente todo depende de cada uno de nosotros y de nuestra capacidad de convocar jóvenes, que la veo bastante limitada en el continente. Presidente Uribe, mis agradecimientos y el de mis amigos y el de todos los que nos han escuchado hoy día, que han tenido el gusto de escucharlo. Así es que a contar de este momento y con ese agradecimiento nos despedimos de usted y esperamos encontrarlo muy luego en una segunda versión del Foro de Chillán, Foro de Chillán 2.0, si Dios quiere, porque esto es una primera piedra de un gran edificio que queremos construir. La unidad de Latinoamérica tan soñada por muchos de nuestros antecesores, bueno, hay que reactivarla. Personas como usted y otros líderes que hemos mencionado son necesarios para lograr todo esto y tenemos que hacernos escuchar a través de estos medios, ya que los medios de comunicación tradicionales definitivamente no son nuestros amigos. Así es que si este es el canal, bienvenido sea y bienvenido será cada vez que usted lo desee y ojalá cuando también lo necesitemos nosotros. Muchísimas gracias a todos ustedes, presidente Freddy Blanc, Thomas Evinson, a Claudia, a todos quienes han intervenido, a todos quienes nos han seguido a través de las redes sociales. Muchas gracias, queridos amigos del Foro de Chillán. Todo mi respeto, mi aprecio, mi gratitud. Un inmenso honor haber participado esta tarde con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gran manera de terminar el Foro de Chillán, versión número 1. Un trabajo extraordinario de todos que anónimamente han aportado su talento, su energía y su fuerza para que esto funcione. Quiero aprovechar estos minutos, Freddy, para agradecer fundamentalmente dos cosas importantes. Primero, al equipo técnico. A pesar de la tormenta, de los rayos, de las dificultades de Internet, ellos supieron poner el pecho ahí para que el Foro de Chillán pudiera salir adelante. Así que mi personal gratitud a cada uno de ellos, a Marcos, a Diego y a todos los que están ahí en la parte técnica. Muchas gracias por ese trabajo extraordinario. A ti, Freddy, por haber escuchado la idea loca de este chileno que vive en Estados Unidos y compartir la iniciativa de formar el Foro de Chillán. Creo que logramos las expectativas. Pero te debo agradecer porque creíste en el proyecto al principio y solamente te dedicaste a aportar trabajo y talento para que esto funcionara. Así que muchas gracias a ti por eso. Y a cada uno de los panelistas, a los conferencistas, a los expositores que pasaron por el Foro de Chillán, muchas gracias. Porque yo creo que cada uno aportó algo específico, porque nunca habían tenido o pocas veces han tenido la oportunidad de exponer un tema, un tópico en 15, 20 o 25 minutos y que sea contundente. Porque hemos visto que la mayoría de las veces cuando se invita a una persona de nuestro sector a un canal de televisión, los periodistas realmente nunca procuran hacerle preguntas abiertas para que pueda exponer, sino que siempre son preguntas muy cerradas y siempre son preguntas, en el caso de José Antonio Kast, son preguntas hacia atrás, nunca hacia adelante. Y yo creo que el Foro de Chillán, ahí con la cultura, con la juventud que representa a Claudia, muchas gracias, Claudia, por sacar la cara por los jóvenes.
nos ha permitido construir esta primera idea del Foro de Chillán. Esperamos realmente sea, como tú lo dijiste ahí al presidente Uribe, la primera piedra de un gran edificio. Parece que Freddy se quedó pegado. Bueno, aprovecho de despedirme yo. Sí. Les agradezco a todo el equipo de organización del Foro de Chillán. Agradezco también a todas las personas que estuvieron sintonizando los distintos canales que se unieron a la transmisión. Y los invito a todos a seguir trabajando por las ideas de la libertad. No solamente hay que estar en redes sociales o en los medios de comunicación no convencionales, sino que todos pueden hacerlo compartiendo la información, compartiendo la verdad y la realidad, que es nuestra arma más poderosa. Porque claro está que nuestras ideas, Tomás, son las que realmente funcionan, que son las que realmente promueven la libertad y que van, como dijo María Pía, en pro del amor, de la familia y de la vida. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un orgullo para mí haber participado en este foro y muchas gracias. ¿Me permites que te entreviste un par de minutos? Pero ¿cómo? Primero me gustaría saber qué pasó por tu cabeza cuando Freddy te invitó a ser panelista del Foro de Chillán. Nada, pues yo siempre me sumo a todas las iniciativas que van en defensa de la libertad, Freddy. Que van en defensa de la libertad y de nuestra causa, en el fondo. Sobre todo si son de temas de familia, infancia y esas cosas. Y ahora que ha concluido el Foro de Chillán, ¿cuál es tu percepción del Foro de Chillán? Excelente, excelente iniciativa. Me encantaría participar de la segunda versión. Ojalá podamos ir todos a Chillán y hacerlo en una conferencia Presencial. en vivo con las personas, presencial, exacto. O sea, como que lo primero que me imaginé fue eso, ya, esto hay que hacerlo presencial, así que hay que empezar a conseguir recursos. Eso estoy pensando. Así es. Sí. Así es. Mi querido amigo Tomás, Claudia, vamos a tener, ha empezado a caer, me avisa soporte técnico que ha empezado a caer la calidad de la señal, así es que yo me gustaría dirigirme por última vez en esta instancia tan importante del Foro de Chillán, para todos aquellos que han mantenido fielmente la audiencia y la capacidad técnica, oye, peleando contra la consecuencia ahí de la tormenta, ¿cierto? Y partir dando el agradecimiento de todo corazón a dos grandes amigos acá que con una voluntad de oro y que su señora también respaldó con más particulares, ¿cierto? Como estas cosas que se agradecen de todas maneras. Marco Montero, Nancy, su esposa, y el hijo Diego Montero, que han estado con una predisposición pero absoluta a cooperarnos absolutamente gratis, amigos míos. Hemos logrado todo este trabajo con una inversión de 0 pesos. No hemos gastado absolutamente nada. Todos los que han participado aquí lo han hecho en una forma totalmente voluntaria. Es algo increíble realmente lo que hemos convocado, Tomás, lo que hemos logrado con un trabajo, el apoyo de todos, solamente creando la inquietud, motivando y llamando a aportar, como estuvo dispuesta también, y van mis agradecimientos ahora a los 4 grandes panelistas que me acompañaron en esta maratón, partiendo por Marcos Clark el día viernes en la mañana, César Vargas, viernes en la tarde, Magdalena Moncada, hoy sábado en la mañana y en la tarde rematando con nuestra amiga Claudia Ormeño. Todos excelentes panelistas, yo creo que superaron las expectativas que teníamos absolutamente, o sea, no dudamos nunca de sus capacidades, nunca, pero acompañaron también en todos los procesos y a pesar de las complejidades técnicas que tuvimos de sonido, de comunicaciones, Maida en la mañana con un temporal en su casa que también tenía problemas con su teléfono, pero sin embargo hoy estamos rematando. Mis agradecimientos sinceros también a todos aquellos que estuvieron con la disposición para acompañarnos a nosotros con los canales y también con las radios que se conectaron y que lograron conectarse. A todos aquellos que tenían la intención y no lo lograron, por favor, amigos míos, créanme, nuestras disculpas, pero no estuvo en nuestras manos. Les juro que si hubiera sido por nosotros, hubiéramos tenido a todos ahí, que eso fue lo que se planificó. Pero desgraciadamente, este señor Murphy mete la cola con otro que también anda con un tridente ahí de repente,
Y bueno, no quiso que las cosas salieran como nosotros esperábamos, pero sí, lo que sí esperábamos era contar con la voluntad de ellos y la tuvimos. Muchos estuvieron muy interesados y dispuestos a incorporarse y desgraciadamente no pudimos por un problema técnico de las condiciones climáticas básicamente. Mi compromiso, y indudablemente Tomás me acompaña en esto también, y yo creo que los 4 panelistas que estuvimos y muchos más, nuestro compromiso es repetir el Foro de Chillán. Y no ya en una visión de un año más. En un año más puede quedar la pelota en cualquier parte del planeta. Yo creo que hay que anticipar esto porque, les reitero, la necesidad, la visión de este foro es que se hace necesario visualizar a los nuestros, como sea, como dé lugar, volver a convocar a estos 24 tremendos expositores que tuvimos en esta oportunidad, volver a reunirlos en las condiciones que sea factible, que sea posible, pero volver a tenerlos acá. Yo creo que es nuestra gran tarea para recuperar nuestro Chile, recuperar nuestra América, nuestra libertad, nuestras familias, nuestros ideales, nuestros principios, nuestros valores. De mi parte, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Un gran abrazo a todos y que Dios los bendiga.